Mientras sus demás compañeras, compañeros se terminan de incorporar, les voy a pedir, quien ya terminó, me pueda compartir cuáles son esas ideas principales que rescatan del tema. Yo, de las ideas así como que me llevo así para mí más importante y que pueden ser de ayuda en un proceso psicoterapéutico, tanto individual como grupal, son la cuestión del sentido de la vida, el sentido individual que cada quien le da a la vida, porque pues ahora sí que cada quien le da un sentido único a su vida, ¿no? No es lo mismo mi sentido de vida que el de algún otro compañero o alguna otra persona. Y la responsabilidad ante la libertad, que sí se busca es el ser libre, pero la responsabilidad que se tiene o que se debe tener ante esa libertad que se busca. Y mediante esa libertad es que se vive el sentido de la vida. Ok, perfecto, muy bien, muy buena relación. A partir de esa libertad, pues sí, efectivamente, vamos a vivir un sentido de vida. Muy bien, gracias, Joshua. A ver, aquí, Jacqueline Pet. Muy mis. Yo creo que sería la búsqueda de la autenticidad o la preocupación existencial. Bueno, primero la búsqueda de la autenticidad por esta parte de como de como persona que debo, bueno, como grupo, qué debemos de hacer para pues lograr nuestros objetivos como pues como grupo, valga la redundancia. Este y plantearnos también como personas lo que queremos llevar a lograr tanto individual. Ok, gracias, Jacqueline. Giovanna. Yo puse autoconciencia a través de la terapia espejo, ya que la persona se da cuenta de sí mismo y eso promueve que la persona se haga más responsable o se fomente la empatía. Okay. Y la segunda puse la búsqueda de la autenticidad, ya que al expresarse en grupo y conocerse le ayudará a ser honesto consigo mismo y reconocer cuáles son sus necesidades que tiene que satisfacer para lograr una autorrealización. Okay, gracias, gracias, Giovanna. A Lady. Sí, yo puse que se hace énfasis en la libertad. Creo que como comentaba mi compañero Joshua, no es lo mismo el significado que yo le tenga a mi libertad que el que le va a tener otro compañero o en este caso algún miembro de otro grupo o alguna otra persona que en terapia ahora sí que tengamos, ¿no? El otro es que se construye alternativas, que siempre van a haber alternativas para diferentes sucesos o experiencias o incluso problemas y que se busca la autenticidad. Creo que varios compañeros han dicho eso y creo que al menos en lo personal es muy significativo para mí, incluso lo retomo con el trabajo que hicimos. Creo que como usted dijo, en cada trabajo se vio plasmado la autenticidad de cada quien. Entonces creo que para mí esos son las tres ideas más principales. Ok, perfecto, gracias, a Lady. Ana Karina. Pues yo creo, bueno, yo tomé tres de conceptos, que es la autoconciencia, búsqueda del sentido y búsqueda de la autenticidad. Creo que cada uno se lleva de la mano, ya que para encontrarle sentido a la vida tienes que primero ser autoconsciente de todo lo que quieres, todo lo que tú anhelas y todo lo que
hacia dónde vas dirigido todo. Y búsqueda de autenticidad es en torno a, pues básicamente a encontrar más que nada tu persona y diferenciar, bueno, al menos de lo que entiendo, diferenciarte de todo en sí y de esa forma buscar el sentido a la vida, porque al fin de cuentas creo que como ya lo han mencionado, el sentido de la vida tiene mucha denotación en torno a la libertad, encontrando o dirigiéndonos más que nada o encontrando una guía hacia dónde queremos llevar todo lo que nosotros somos. Ok, Y, perfecto. Ajá. y pues en terapia como tal, pues guiar más que nada en psicoterapia grupal, Ujú. más que nada guiar a los pacientes hacia eso, porque muchos no son conscientes primero de qué es lo que quieren, hacia dónde quieren, eh, hacia dónde quieren llegar y cómo van a llegar hacia esas metas. Ok, efectivamente, un paso muy importante para descubrir el sentido de la vida, descubrir qué es lo que me hace libre y qué es lo que me va a hacer auténtico, es decir, me va a diferenciar de los demás. Definitivamente tengo que desarrollar la autoconciencia, ¿sí? Y autoconciencia no lo vamos a entender como conocerme absolutamente. ¿Por qué? Porque ahora ustedes, por ejemplo, en este momento que nos encontramos de lo de la contingencia, ustedes pueden redescubrirse, pueden identificar que hay cosas que hicieron, que no tenían ni idea que lo podían lograr, que podían conseguirlo. A lo mejor algunos están aprendiendo a bailar y pensaban que no lo iban a poder conseguir, o sea, entonces todo esto tiene que ver no nada más con el conocerme, sino que de qué otra forma voy abonando a ese conocimiento, ¿sí? ¿Qué otras actividades me hacen sentir pleno, hacer ejercicio? No sé, cuando lo vi en el video de Joshua, o sea, de que no nada más pone como en un sentido de la familia, sino pone un sentido de manera general, o sea, del simple hecho de ser árbitro, de ver cómo eso también le mueve, lo instruye a hacer, ¿cómo se llama? A plantearse un objetivo, y que también, o sea, el ser árbitro tiene y necesitas tener una habilidad impresionante para comprender lo que sucede en el fútbol, y eso no a todos se nos da, ¿sí? Entonces, creo que ahí va arraigada la autoconciencia. Entonces, esos tres conceptos, claro, siempre van a ir de la mano. Entonces, ¿qué se busca en una psicoterapia grupal existencialista? Que a través del acompañamiento entre integrantes e integrantes, es decir, de manera interactiva, integrativa, donde se genere un diálogo. Recuerden, el existencialismo genera un diálogo, hay una retroalimentación, se hacen preguntas, hay respuestas, todos abonan a la construcción de una autoconciencia, de un sentido de la vida y de una autenticidad. A lo mejor en este momento ustedes lo hicieron de forma individual por las condiciones en las que estamos, pero en lo grupal ustedes necesitarían poder visualizar qué otras experiencias comparto con mi compañero o compañera que sí me puedan hacer identificarme con él o ella, pero a la vez puedo saber cómo yo confronto o resuelvo la situación, porque también la forma de resolver, la forma de actuar,
sentir es completamente diferente. Entonces estoy muy de acuerdo lo que su compañera Ana Karina comparte. Estos 3 conceptos van de la mano y necesitamos desarrollarlos en el grupo. ¿Cuál es la vía para desarrollar la autoconciencia en lo grupal? A través del diálogo. Preguntas existencialistas, preguntas que cuestionen la existencia propia de esa persona, incluso la existencia propia del grupo. ¿Cuál es el objetivo del grupo? ¿Qué esperan del grupo? ¿Qué quieren del grupo? ¿Por qué están en ese grupo? ¿Qué los llevó, ¿sí?, a estar en el grupo de existencialista? Entonces recordemos que lo existencialista también retoma ciertas partes del humanismo, pero se va alejando un poco más esta medida de nada más concentrarse en cuestionamientos que den respuesta a la naturaleza y den respuesta a la naturaleza del ser humano. Entonces, ya con toda esta actividad que ustedes hicieron, pueden tener como más noción de cómo se trabaja desde lo grupal, incluso con su otra asignatura que estén llevando de la mano, van a poder compactar, concretar la información. Y ahora nos vamos a adentrar al tema de William Glasser, que se llama la terapia realista de grupo. No sé si alguien ya la había escuchado en algún momento. No, maestra. No, maestra. Creo que este sí va a ser un tema nuevo para ustedes, porque se da como la terapia realista, es su nombre, de verdad que es literal, busca ver la realidad de lo que está sucediendo, o sea, tal cual la situación está sucediendo sin que haya interpretaciones erróneas. Creo que la mayoría de los enfoques lo busca, pero lo hace a partir de ciertas técnicas o ciertas formas de intervención. En esta no, en esta es simplemente reflexionar sobre la capacidad que las personas tienen para resolver conflictos. Eso es la terapia realista de grupo. ¿Cómo en la vida cotidiana yo resuelvo conflictos? En lo laboral, en lo personal, en lo emocional. ¿Cómo voy haciendo frente a todos esos obstáculos? Básicamente habla sobre esa facilidad que tengo para generar resiliencia ante las situaciones que yo perciba como complicadas o que efectivamente son complicadas. De esta forma, como tengo la diapositiva, ¿sí lo alcanzan a ver o necesitan que se los haga un poquito más grande? Yo sí lo veo. Sí se ve, maestra. Sí se ve. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Sí se ve bien? Vamos a comenzar con la biografía de William Glasser. ¿Quién me ayuda a leer la página 3? Es aquí que les... Yo, mis... Adelante, Joshua. Nació en Cleveland, Ohio, aunque a los 20 años se graduó en ingeniería química y se dedicó a esta profesión durante un tiempo. Posteriormente optó por centrarse en su verdadera vocación, la vida humana. En 1949 finalizó un máster en psicología clínica y en 1953 se doctoró en psiquiatría. ¿Puedes continuar, Aleiris, por favor? La página 4. Sí. En 1950, bueno, acontecimientos más importantes. En 1957 abrió una clínica psicoterapéutica privada en Los Ángeles, California, en las que trabajaría hasta 1986. A medida que avanzó su carrera, Glasser pasó a centrarse en la enseñanza y la divulgación. Ok, entonces aquí vemos que como la mayoría de los autores se enfocaron, trabajaron, analizaron
todas los postulados que hizo Sigmund Freud, y a partir de eso, bueno, con el interés y de poder crear nuevas perspectivas, nuevas visiones del comportamiento humano, pues él también desarrolla su propia forma de abordaje en lo grupal. Y él es un gran, bueno, su terapia de la realidad, terapia realista, tiene un implemento actual como metodología educativa. De hecho, en esta presentación les voy a compartir una página donde es una información de un periódico digital en donde se habla acerca de una escuela reconocida, que me parece que es en Colombia, no recuerdo muy bien, pero que implementa esta metodología de la terapia realista. En específico, ¿de qué? De que se les enseñan a los niños y a las niñas a poder resolver sus propios conflictos, desarrollando habilidades de inteligencia emocional. Por ahí se encamina este tipo de terapia. La página número 6, ¿me ayudas a leer? Alba. ¿Las 6 de los acontecimientos más importantes? Sí, el que dice 1965. Ajá. En 1965 desarrolló su aportación más conocida, la terapia de realidad o reality therapy, una intervención que se marca en la psicología humanista y se centra en la aceptación de la realidad por parte de personas insatisfechas con las condiciones actuales de su vida. Para Gleiser, el núcleo de cambio terapéutico es la capacidad humana para decidir. Entonces aquí él enmarca a partir desde un enfoque humanista. Él sí retoma el humanismo, las bases del humanismo, para descifrar y encaminar a las personas a la aceptación de su realidad, es decir, de su condición de vida. Por ejemplo, esta terapia de la realidad es muy funcional para discapacidades, y no es así como de, ya, pues acéptalo, ¿no? O sea, ya no te queda de otra, no en ese sentido va, sino en un sentido de, sí de autorreflexión, pero más como de hacer un proceso psicoeducativo, de instruirle a los integrantes del grupo sus condiciones, cómo estas los pueden limitar, pero sí hay limitaciones, pero también hay aprendizajes, y estos aprendizajes los utilizan a su favor, es decir, a un desarrollo del potencial humano. Entonces, por eso se le dice terapia de la realidad. A partir de la propia condición, de la propia sintomatología, se hace un proceso de aceptación y adaptación del ser humano a esa condición, ¿sí? Es decir, tú vas a vivir con esto y por lo tanto puedes desarrollar estas alternativas o puedes elegir de estas tantas alternativas para encaminarte a la capacidad humana, desarrollar tu potencial humano. Por este tipo de terapia tiene un corte humanista. Y aquí en la página número 7 menciona, Gleiser fundó el Instituto para la Terapia de la Realidad en 1967, luego lo renombró como Instituto para la Teoría del Control, la Terapia de la Realidad y la Calidad Administrativa. En 1994, más tarde en 1996, lo llamó Instituto William Gleiser, el cual se encuentra localizado en Crestwood, California, Estados Unidos, y tiene institutos satelitales ramificados por todo el mundo. Si ustedes se dan cuenta, él ya hace una consolidación desde un enfoque educativo, desde una área educativa. Entonces, lo que se busca, por ejemplo, en este caso de la terapia de la realidad, este concepto de realidad en el aspecto educativo,
trata más de trabajar con las condiciones actuales, ¿sí? ¿Qué puedes obtener de aprendizaje con la condición en la que te encuentras? Él en específico para generar, explotar el potencial humano en sentido de la creatividad y que la creatividad permita poder tener más alternativas de solución de conflictos y que no se estén situados solamente en darle el control de manera externa. Es decir, aquí él habla teoría del control, que se enfoca mucho en esto del locus de control interno y externo, y él hablaba que la persona tiene la capacidad para direccionar su vida. Por lo tanto, es él el que se tiene que encargar nuevamente de darle a este sentido productivo y a este sentido de su potencial humano. Y bueno, él desarrolla dos principales teorías. La primera es la teoría de la elección en un nivel aprendizaje, relación humana, y la terapia de la realidad en un nivel de intervención psicoterapéutico, relación humana. La terapia de la realidad se puede dar en nivel individual o nivel grupal. Nosotros obviamente nos vamos a enfocar en lo grupal. Para comprender la terapia de la realidad necesitamos saber cuáles son las ideas principales de la teoría de la elección, porque van de la mano, ¿sí? Elegir, él decía que la elección tiene que ver con las alternativas que tenemos para solucionar, para resolver los conflictos, y eso nos va a encaminar a construir un tipo de realidad. Entonces, él habla más de resolver conflictos y situarse en una postura de ganar-ganar, es decir, ambas partes tienen que obtener un beneficio sin dañar a la persona, es decir, a ese tercero. ¿Quién me ayuda a leer la página número 10? Permítame. Yo, Miss. Adelante, por favor. También leo lo que está en la nubecita, ¿verdad? Sí. A finales de los años 70, Gleiser desarrolló su teoría sobre la conducta humana, que finalmente denominó teoría de la selección-elección. La idea nuclear de la teoría de la selección de Gleiser es que la instalación de la persona con respecto a sus relaciones, insatisfacción de las personas con respecto a sus relaciones interpersonales se debe a la necesidad biológica de tener poder sobre los demás y de obligarnos a hacer lo que desean. El objetivo de sus aportaciones teóricas fue contribuir a que las personas nos representen unas a otras. Nos respetemos unas a otras. Entonces aquí la idea central de esta teoría es identificar qué necesidad tiene. De hecho, él se basa en las necesidades básicas de Abraham Maslow para determinar que las personas insatisfechas, las personas que no ejercen como toda esta parte de la libertad y de su sentido, de ahora sí que de la vida, porque también retoma ciertos aspectos existenciales, va en un sentido de no poder satisfacer su poder a costa de lo que las otras personas necesiten. Entonces aquí también entra un concepto en psicología social que conocemos como poder, y que bueno, habla acerca también de poder ejercerlo. Entonces al verse limitado, está aquí como en juego esta necesidad biológica de que las otras personas hagan lo que yo estoy diciendo, porque bueno, así no voy a caer en malestar emocional, pero cuando no ceden, entonces aquí es cuando me replanteo todo esto de si lo tengo que respetar o no. Entonces por eso se aborda a nivel educativo, porque él considera
que satisfaciendo las necesidades en niveles más bajos, es decir, en etapas de desarrollo más pequeñas como la infancia, se puede generar estas habilidades de solución, estas habilidades de comunicación asertiva y de expresión emocional. Entonces, todo esto va a dar la pauta a que se genere la teoría de la selección o de la elección. Es decir, de todas las posibilidades, precisamente voy a, así que la redundancia, voy a elegir, voy a determinarme con solamente una, dos o tres. Ya dependerá de lo que yo voy a necesitar. Y bueno, justamente con todas estas ideas, con todas estas necesidades que él reflexiona y analiza a partir de la pirámide de Maslow, a nivel educativo deja una herramienta hoy en día muy, muy utilizada, que es la pirámide del aprendizaje. Lo pueden ustedes visualizar en la página 11. Y que esta pirámide del aprendizaje habla de dos niveles. De un nivel activo, cuando construimos efectivamente un aprendizaje significativo, o de un nivel pasivo, cuando simplemente somos receptores de la información. Sí se procesa, se almacena, pero no se comprende. Necesito de otros recursos para poder comprender y determinar qué es lo que se me está mostrando o qué es lo que estoy recibiendo como estímulo. Entonces, él retoma, si ustedes se dan cuenta, retoma, ¿cómo se llama?, ciertas formas de la pirámide de Maslow, nada más que tiene más niveles y lo enfoca más a una condición de aprendizaje. A partir de estos tres estilos de aprendizaje, sinestésico, visual y auditivo. ¿Quién me ayuda a leer los niveles, por favor? ¿Yo? Ok, enseñar a otros, realizar prácticas. Nada más cuando lo leas, lee el porcentaje que está aquí en el ladito. Sí. Ok, el 90% representa a enseñar a otros, el 75% representa a realizar prácticas, 50% representa a argumentar, el 30% es demostrar, junto con entre la parte visual se representa el 20% de los audiovisuales, junto con el 10% con el leer, y el 5% no lo puedo leer. Claro. Está bastante pequeño. Ok, entonces, ¿qué sucede con esto? Es un porcentaje de retención de la información durante las primeras 24 horas. Ustedes se pueden dar cuenta desde donde dice enseñar a otros a demostrar, forman parte de esas experiencias a nivel sinestésico, es decir, a partir de la integración de nuestra expresión corporal con la interacción de los entornos, es decir, poner en práctica lo que voy a aprender o lo que se me está enseñando, y entonces esas actividades o todo eso que promueve es el enseñar a otros, ¿sí? Es decir, que si yo ya tengo estos conocimientos, yo voy a poder reforzar, y esto es un claro ejemplo de lo que yo hoy en día estoy alcanzando con el comenzar el retomar, ¿cómo se llama?, el ser docente, comenzar con todo esto de la formación docente. ¿Por qué? Porque sí tiene un cierto alto porcentaje de validez de enseñar a otros, porque retomamos nuevamente esta información que años pasados se había dejado, que no recordábamos que a lo mejor se había visto, pero estaban ahí escritas en una hoja de papel y ahora las estoy haciendo presente. Entonces, a esto se refiere con enseñar a otros. Yo ya tengo un conocimiento y al compartírselo a las otras personas, es más fácil que se vaya fortaleciendo y que lo pueda recordar con mayor efectividad. Realizar prácticas es el 75%, es decir, esto me va a generar más para poder relacionar lo teórico, el poder visualizar toda esta información que ya sé,
cómo la tengo que aplicar ahora, porque está muy padre la teoría, pero ahora en la práctica, en mi praxis, ¿cómo va a ser esa teoría? Argumentar, generar debates, escuchar las opiniones de los demás, se va a dar en un 50%, demostrar, es decir, a lo mejor generar experimentos, ver si todo esto que se me dijo lo puedo comprobar, cómo lo voy a comprobar, y esto da a un 30%. Los que van a ser más pasivos es lo visual y lo auditivo. Eso no quiere decir que no vamos a aprender, pero el porcentaje va a ser mucho menor, lo podemos observar aquí en pantalla. Los audiovisuales se va a aprender en un 20%, el leer el 10%, al menos que sea una actividad de mi interés y que diga, me encanta leer demasiado, posiblemente sigue siendo pasivo, pero a lo mejor aquí suba a un 40, 45%. Necesitamos la práctica. Y bueno, escuchar solamente es el 5%. Es por eso que a algunos se nos dificulta o es tedioso escuchar nada más que se habla, pero pues no se pone como en práctica o no se aterriza a partir de la escritura, pues bueno, lo que está aquí en la parte activa. Él se basa, trabaja con Cody Blaine para desarrollar esta pirámide del aprendizaje y que hoy en día es muy utilizado en el campo de la enseñanza a preescolares para ir determinando qué queremos lograr, agentes pasivos o agentes activos. Esto dependerá de la asignatura, obviamente, a estudiar. Y bueno, aquí dice, la teoría de la elección considera que la mayor parte de problemáticas que surgen a nivel psicológico tienen origen en la interacción personal deficiente, siendo necesario mejorar la vinculación del individuo con el medio y sus semejantes para empezar a provocar una recuperación. Este autor también hace hincapié en la facilidad y en la oportunidad para fortalecer la comunicación humana, es decir, mandar mensajes congruentes, poder hacer todo este proceso de feedback, es decir, parafrasear, identificar que comprendí muy bien el mensaje para que se pueda fortalecer en un 85% esa interacción personal y que pues pueda ser efectiva y pueda ser también benéfica para el paciente. Aquí se retoma, no sé si alguien ha escuchado de los axiomas de la comunicación de Paul Watzlawick. A Paul Watzlawick, claro que ya lo escucharon, pero no sé si hayan escuchado Sí. los axiomas. Yo no. Joshua, de lo que has escuchado, ¿qué son los axiomas? Los axiomas son reglas de la comunicación. Watzlawick en su teoría de la comunicación humana los implementa. Son 5 axiomas que él hace y son los que dan la apertura a que no existe la no comunicación. De hecho, es el primer axioma, que es toda conducta es comunicación, y como no hay no conducta, por lo tanto no hay no comunicación. Y con estos axiomas o estas reglas, él explica o formula su teoría de la comunicación y de que en todo momento comunicamos. Exacto, y todos estos axiomas, bueno, hablan acerca de un nivel relacional, de un nivel de contenido, habla sobre el contenido analógico, el contenido digital, y bueno, justamente aquí este autor lo retoma, porque dice, bueno, también una parte importante, una parte clave, es la comunicación. La parte más importante de la interacción humana es la comunicación, ¿sí? Y está en el cómo. Entonces, en ese cómo es lo que va a generar el aprendizaje. Por eso retoma él y se crea la pirámide del aprendizaje y que es muy utilizado para saber cómo el estudiante puede obtener de manera más efectiva pues sus conocimientos. Y bueno, aquí hay otro que se le conoce como el cono del aprendizaje, desarrollado exclusivamente por Bruce Nilan y Edgar Dale. Y aquí habla ya más como qué actividades pudieran funcionar para fortalecer cada uno de estos. Habla también de porcentajes, pero aquí está como un poquito más desestructurado. Entonces, el que se utiliza actualmente es el propuesto por Gleiser.
por Kleiser. Y bueno, aquí en esta página, ya estamos por finalizar, de hecho, se las quiero mostrar, nada más rapidísimo. En esta página hablan acerca de un colegio que implementa el modelo de William Kleiser y que habla acerca de cuáles son esas 5 necesidades básicas que replantean la intervención educativa. Y bueno, aquí maneja algunos ejemplos. Esto lo vamos a retomar, de hecho les iba a comentar que posiblemente la siguiente semana nos tengamos que conectar para poder hacer cierre de este tema y ya dar por finalizado este cuatrimestre. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, maestra. ¿No? Si podría regresarlo en la parte de la biografía un momentito. A ver. Solo para ver lo del 1970. 1970. Ok, ya. ¿Ya? Ok. Ya. Bueno, entonces ya él hace más aportes y ya en la siguiente praxis vamos a desarrollar ya la terapia de la realidad, pero desde lo grupal. Son conceptos muy claves y que no es una teoría o un tipo de terapia extensa. Es muy concreta, o sea, sí es muy directa, es muy directo este autor. Y que también déjenme decirles que es una de la menos utilizada. Es más actual, pero se va un poco más el trabajo grupal, se va más a la efectividad de las corrientes de la psicología que ya conocemos, como el humanismo, el sistémico, la gestal. Bueno, aquí ya hace como todo retoma el nada más para enfocarse más a la parte del aprendizaje. Y que pues al fin de cuentas, en el grupo terapéutico, lo que uno quiere, ¿cómo se llama? Obtener como experiencia, pues es un aprendizaje, es un conocimiento. Bueno, si no tenemos alguna duda, ¿qué les parece este tema que estamos viendo? Bueno, apenas nos estamos adentrando sobre la terapia de la realidad. ¿Lo habían escuchado, no? No, yo no, Yo no la en lo conocía. particular no lo había escuchado. Sí, es lo que les comento, es como un poquito de las más actuales. Bueno, entonces si no tenemos ninguna duda, concluimos aquí la praxis del día miércoles 22 de abril y vamos a continuar. Es muy probable que sí es muy seguro que nos vamos a conectar la semana que viene. A lo mejor nada más lo vamos a hacer un día, no sé, tengo que ver qué tenemos pendiente para poder recuperar algunos temas. Ven que algunos lunes no tuvimos